Buenos días para todas y todos. Un gusto que nos acompañen el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario de la Oficina Asesora Jurídica para las cajas de compensación familiar, el sistema del subsidio familiar y el sistema de derechos humanos, convocado por la Superintendencia del Subsidio Familiar. Les damos las gracias a CAFAN, representada por su director administrativo, el doctor Luis Gonzalo Giraldo Marín, y a todo el equipo de trabajo por las gestiones realizadas para hacer posible este evento. Para dar inicio al seminario, le damos la bienvenida a la señora superintendente del subsidio familiar encargada, la doctora Angie Caterine Monroy Bobadilla. Bienvenida, doctora Caterine. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario. Quiero extender un saludo muy especial a los representantes del Ministerio del Trabajo que hoy nos acompañan, a los directores, directoras y colaboradores de las cajas de compensación que se encuentran presentes, al doctor William Alzate de Fede Cajas que nos acompaña, a nuestros invitados especiales y panelistas que nos acompañarán en el marco de la agenda del presente seminario, y por supuesto al equipo de la superintendencia, específicamente a la oficina jurídica y de comunicaciones que hicieron posible la realización de este espacio. Hoy estamos aquí con el propósito de compartir con todos ustedes una sesión que combine elementos de índole jurídico con la política pública, pero también con el componente social, buscando que abarquemos un análisis integral de nuestro sistema del subsidio familiar bajo una perspectiva de derechos humanos. Por eso la nominación que le hicimos al seminario. Esperamos que a lo largo de este seminario puedan, desde la diversidad que buscamos imprimirle a la agenda, encontrar elementos que les permitan realizar sus labores jurídicas con una visión social y transformadora que nos lleve a todos y todas cuestionarnos y trazarnos el camino hacia el cual todos queremos avanzar en pro de los trabajadores y trabajadoras a quienes finalmente se debe este sistema de amor social. En este seminario buscamos abrir caminos a través de historias inspiradoras que nos van a acompañar en el marco de la agenda. Estas historias pues buscan tocar a quienes trabajamos al interior del sistema y quienes conocemos las virtudes grandísimas que tienen, pero nos sobra siempre recordar lo valioso y el legado tan grande que ha dejado en vidas el sistema y cómo ha transformado muchas. Queremos también brindar una apertura de contextualización sobre la relación inescindible que existe entre el tema de políticas públicas y lo jurídico, y la necesidad de siempre mantener una perspectiva de impacto social que abrigue nuestro sistema desde nuestra labor de abogados en nuestros quehaceres diarios al interior del sistema. Tendremos también la oportunidad en el marco del seminario de compartir con todos y todas ustedes una herramienta tecnológica que estará al servicio de las oficinas jurídicas, de las cajas de compensación y por supuesto de la ciudadanía, representando el primer gran avance en materia de relatoría por parte de la superintendencia, logro que agradecemos también a la oficina jurídica en cabeza de la doctora Greti Patricia López, y por supuesto la colaboración que se dio por parte de la oficina TIC con la ingeniera Luisa Fernanda Pardo, que la dirige. Estos esfuerzos hicieron posible la construcción de un insumo que sin duda ustedes se darán cuenta se constituye en un legado muy importante para el sistema que se hace desde la superintendencia. Quiero invitarlos a que aprovechemos este espacio de encuentro y de aprendizaje, reiterar el compromiso que tenemos desde esta superintendencia junto con nuestra oficina jurídica por trabajar en pro de la protección del sistema del subsidio, de los recursos de parafiscalidad que el sistema administra. Todo esto en pro del fortalecimiento y crecimiento de este sistema de bienestar. Aquí seguiremos trabajando por acompañar la defensa del sistema, que en últimas no es otra cosa que defender el patrimonio social de todos los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Doctora Caterine, muchas gracias por sus palabras. Damos paso ahora a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia del Subsidio Familiar,
la doctora Greti Patricia López Albán, quien hará la presentación metodológica del evento. Bienvenida, doctora Greti. Bueno, muy buenos días a todas las personas, bienvenidos a este evento que hemos preparado con mucho amor para todas y todos ustedes. Les quiero contar que cuando llegué a esta oficina asesora jurídica, el primer encuentro lo tuve con mi equipo de trabajo. Este evento es para ustedes, equipo, ¿sí? Porque ustedes han trabajado durante todo este año por estas personas. Estos son sus usuarios. Estas son las personas que necesitan de su apoyo a nivel jurídico para que el trabajo de ustedes trascienda más allá de todo esto. Cuando los entrevisté para conocerlos, encontré un denominador común, el denominador común de los derechos humanos. Qué interesante. Una sinergia en ese equipo de trabajo por el interés en los derechos humanos y en la importancia de este sistema del subsidio familiar en preservar y conservar esos derechos humanos. Esa fue la primera motivación de este seminario de la Oficina Asesora Jurídica. La segunda motivación, el encuentro a nivel directivo con el señor superintendente, el doctor Luis Guillermo Pérez Casa y su equipo de trabajo. Aquí también con la doctora Angie Caterín. Un líder que ha trabajado por la vida y por toda la vida por los derechos humanos. Es una persona que cuando cuenta su historia y cuenta lo que le ha pasado y le han pasado a personas cercanas a él, se nota que está lleno de compasión y con un deseo muy grande por preservar la lucha por los derechos humanos. Esa es la segunda motivación. Pero la tercera y la más importante son ustedes. Ustedes, cajas de compensación familiar. Porque ustedes son la muestra viva, el testimonio de que los derechos humanos se fortalecen en las cajas de compensación familiar. Porque los derechos humanos precisamente se reconocen a partir de su trabajo, de lo que hacen. Ustedes los enaltecen. Entonces, ustedes son esa tercera motivación para este seminario que denominamos Seminario del Sistema del Subsidio Familiar, el sistema de los derechos humanos, porque precisamente ¿qué busca? Preservar el mínimo vital, la salud, la educación, el derecho de los niños, el derecho de la familia. Y estamos aquí en este auditorio no por fortuito, no por caso fortuito. Estamos en un auditorio que pertenece a la rama judicial. Es un auditorio de aquella rama del poder público que defiende y preserva los derechos fundamentales. Creo que ha sido significativo que este evento se realice aquí en esta oportunidad. Entonces, gracias a esas tres motivaciones, este seminario es para ustedes. Le doy las gracias a la doctora Angie Caterín, al doctor Cristian, porque de la mano de ellos trabajamos esta propuesta metodológica orientada e inspirada en lo que hemos visto durante este año de servicio público, de descubrir y de redescubrir la importancia de ir a la génesis, a la parte filosófica de este sistema. La parte filosófica de este sistema son los derechos humanos, ¿cierto? Esa debe ser la guía de la política pública del sistema del subsidio familiar. Lo primero que identificamos es dónde está esa política pública. Como entes de inspección, control y vigilancia no tenemos la potestad de fijar esa política pública, pero sí tenemos la posibilidad de la mano de ustedes de identificar qué de esa política pública tenemos que preservar y qué tenemos que cambiar. Entonces, ¿por qué los jurídicos? ¿Por qué los jurídicos? Nosotros los jurídicos antes simplemente, seguramente revisábamos la norma bajo los parámetros de los
de la hermenéutica jurídica. Pero hoy el Estado se rige todo, absolutamente todo, por políticas públicas. Hay muchas políticas públicas, pero la nuestra es la política pública del sistema del subsidio familiar. Y para nosotros los jurídicos, los que estamos acá, lo más importante es conocer esa bitácora de vuelo, porque eso es lo que va a guiar la interpretación, la aplicación y la ejecución de las normas. Y por eso en este año, como dijo la doctora Catherine, trabajamos en una herramienta informática que nos permita acercarnos más a ustedes, que permita inspirar a mi equipo de trabajo, que permita inspirar a ustedes los jurídicos a crear más doctrina, a desarrollar más aspectos de este sistema del subsidio familiar, a conocer más la norma, a hacerla trascender. Entonces, este evento está totalmente diseñado e inspirado a propósito, para que en esta primera parte de esta mañana hablemos un poco de lo que es el sistema del subsidio familiar como un sistema de resultados, ¿cierto? Y aquí vamos a traer el testimonio de dos maravillosas historias de vida a las que les agradezco de corazón que se encuentren aquí para inspirar a mi equipo jurídico, a ustedes, señores, señoras, cuerpo directivo, jefes, asesores de la jurídica, para que se inspiren de esas historias inspiradoras, para que sepan que desde la perspectiva de trabajar desde el sistema se puede crecer y por fuera del sistema se puede crecer, porque este es un sistema que trasciende a nosotros los líderes, trasciende las instituciones y trasciende hacia el país, hacia la empresa, hacia todo. Entonces, en esta primera parte, pues tendremos la participación de la doctora Angie Catherine, del doctor Franco, y estará aquí el Ministerio de Trabajo contándoles a ustedes sobre el presente del subsidio familiar y las expectativas que tenemos a futuro frente a este sistema del subsidio familiar. Y bueno, ahí tendrán ustedes la oportunidad de plantear sus preguntas. Metodológicamente les sugiero plantearlas por escrito para que nosotros podamos transmitírselas luego a las personas que intervienen como conferencistas. Y en horas de la tarde vamos a tener un panel muy interesante, trabajado de la mano, escogidas las personas muy cuidadosamente para que ustedes les hablen de la parte dogmática y primigenia de este sistema del subsidio familiar. ¿Qué son las cajas de compensación familiar? ¿Qué hacen? ¿Y dónde se enmarcan todas las funciones que ustedes ejecutan? ¿Y qué son esos recursos públicos que ustedes administran? ¿Qué connotaciones tienen? ¿Qué implicaciones tienen que en este sistema los aportes tengan la condición de prestación social y de contribución parafiscal atípica? ¿Por qué la discusión frente a estos temas? Porque hay que empezar desde el principio, desde esa dogmática, porque hay que empezar a plantear cómo miramos la política pública del sistema del subsidio familiar y cómo de la mano de ustedes, asesores jurídicos y demás representantes de las cajas de compensación familiar, podemos seguir sustentando este sistema del subsidio familiar en un sistema de amor, por la paz, por la dicha, por la prosperidad de este país, que es lo que más necesitamos ahora, por una Colombia fundamentada en los derechos humanos. También tendrán la oportunidad de plantearle sus preguntas a los panelistas. Bienvenidas sean incluso sus reflexiones jurídicas, filosóficas, bienvenidas sean, porque aquí estamos para escuchar sus proposiciones, para escuchar sus alternativas de solución a los muchos aspectos que seguramente desde las perspectivas de sus trabajos ustedes ya han identificado. Solo me resta darles las gracias por su participación. Sé del esfuerzo que tuvieron que hacer para estar aquí en este momento
pero eso es lo que hace que las personas que estén aquí son las que tienen que estar. Para ustedes va ese mensaje, transmítanlo, difúndanlo, extiéndanlo, porque esto es el sistema del subsidio familiar del amor y de la vida. Gracias. Muchas gracias a la doctora Greti por sus palabras de bienvenida e instalación de este seminario. A continuación, damos inicio a la agenda de este seminario con 2 charlas de TED. Estas serán de inspiración y estarán compuestas por 2 testimonios de vida, la prueba tangible de que el sistema del subsidio familiar es el sistema de los derechos humanos. Sin más preámbulos, demos la bienvenida al doctor Miguel Eduardo González. Bienvenido, doctor Miguel Eduardo. Bueno, muy buenos días para todos. Doctora, todos y todas. Doctora Angie Catherine, muchísimas gracias. Doctora Greti, Patricia, muchas gracias por tenernos en cuenta. Para mí es un honor participar en este escenario donde no es fácil. No estoy acostumbrado a hablar de mí con el orgullo y la satisfacción de pertenecer a una gran caja de compensación que es CAFAM, pero sobre todo como la participación de muchos de nosotros como funcionarios participamos y crecemos dentro del sistema. Me corresponde, y de manera muy especial con esta invitación, contarles un poco de mi historia de vida. Como les decía, a veces uno cuando cuenta su historia, uno tiene muchas cosas positivas y de pronto como que tiende a autoelogiarse, pero no va a ser esa la intención que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad, sino comentarles cómo a través del sistema tiene uno oportunidades también de llegar a ciertos cargos de liderazgo que son importantes para la vida personal, profesional y para el bienestar y beneficio del colombiano. Hablarles del sistema no lo voy a hacer porque cada uno de ustedes saben del tema. Jurídicamente y para los jurídicos de las cajas de compensación y el sistema, pues nos rodeamos de mucho conocimiento, pero más que de conocimiento, nos rodeamos permanentemente de ese criterio de la interpretación de la ley, de la interpretación del sistema, que siempre tenemos que contemplar para no cometer errores frente a lo que la normatividad nos impone, y lo digo en el buen sentido, impone, y que no podemos equivocarnos. El beneficio del colombiano hoy en día es tan importante, este servicio, el sistema es tan importante para algo que a veces para muchas personas, y seguramente empresarios, cuando uno habla de bienestar, nuestra misión de la caja y del sistema es muy sencilla, es muy corta, es darle bienestar y calidad de vida al trabajador colombiano y su familia, y cuando trasciende a la familia es donde vamos a observar cómo trasciende, y ustedes lo saben mejor que yo, trasciende límites importantes de calidad de vida. Para empezar entonces, debo compartirles que ingresé al sistema. El sistema no nació conmigo, yo nací con el sistema en el año 1975. Quería ser médico en el futuro, en ese entonces soñaba ser médico. A veces cuando uno es muy chiquito quiere ser bombero, policía, médico. Yo quería ser médico, mi padre, que ya falleció, era enfermero profesional y quería copiarle un poquito de eso y superarlo, no por superarlo, sino por lo que él me enseñó. Y quería ser médico y me presenté en la Universidad Nacional a los 16 años que terminé mi bachillerato. Y no pasé. Pensé que me había ido bien. Quería entrar a la Universidad Nacional en ese entonces. Entonces dije, yo quiero ser piloto. Todo lo que piensa uno cuando es chiquito. Tenía un primo muy cercano que era ingeniero de vuelo del avión presidencial en ese entonces, del gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero,
y dije, pues no soy médico, pero voy a ser piloto, de pronto estando allí puedo ejercer o estudiar la medicina. Y cuando salí del bachillerato, no sé por qué, pero medía 1,40. No mido tanto, no soy tan alto. Crecí dentro de CAFAM, se los tengo que decir, físicamente hoy mido 1,68. Pero cuando llegué al examen de ingreso a la Fuerza Aérea, apenas me vieron, me colocaron frente a un metro que tienen ahí en la pared en ese entonces y llegué a 1,40, me faltaban 15 centímetros, 25 centímetros porque la medida fundamental era 1,65. Rechazado por segunda vez en uno de mis sueños, muy importante para mí. Entonces alguien me dijo, en CAFAM hay una oportunidad, yo apenas era bachiller, todavía no era profesional. Entonces ingresé, nací en el sistema, ingresé como cajero de un punto de venta de CAFAM. CAFAM estaba inmerso como caja de compensación en el mercadeo social, que hace parte de la Ley 21 del 82 en la creación de los servicios. Y en ese mercadeo social, CAFAM tenía un convenio con el IDEMA. Ustedes saben que el IDEMA era una institución de productos agrícolas de la canasta familiar que existía en algún momento y desapareció en otro momento, muy importante. Entonces tenía un convenio y había unas tienditas en la que yo ingresé el 20 de julio, era IDEMA CAFAM, en un área de 350 metros cuadrados. Se expendían productos, varios cajas de compensación del país. Hemos tenido mercadeo, nosotros hoy lo tenemos solamente con las droguerías, pero allí el producto fundamental era la canasta familiar con precios competitivos que favorecieran el bolsillo del consumidor colombiano y adicional a eso, productos de alta calidad. Ingresé entonces como cajero y quiero transmitirles cómo en el sistema tiene uno la gran oportunidad, viéndolo desde adentro, de proyectarse y de crecer, pero tiene uno que estar inmerso en 3 dimensiones claves si quiere crecer, porque muchas personas quieren ingresar a una institución, a una compañía, ya sea pública, privada. Las cajas pues somos entidades privadas sin ánimo de lucro, y tiene uno que estar inmerso en 3 dimensiones claves para poder lograr ser un líder dentro de la organización. Antes se hablaba del jefe, en muchas ocasiones uno tuvo jefes. Hoy en día hay que ser un buen líder y para eso tiene que estar inmerso, en mi caso, en mi concepto y en mi aprendizaje, en 3 dimensiones. En la dimensión social, tiene uno que rodearse, y cuando uno está recién salido del bachillerato, pues tiene algo de timidez en ese entonces. Hoy en día los muchachos bachilleres son muy inteligentes, tienen otro chip, son personas con muchas más habilidades sociales, pero tienen que estar inmersos en una dimensión social, afectiva e intelectual. Y en la intelectual es estar actualizándose permanentemente para poder crecer. Hoy tengo la fortuna, y voy contando un poquito el antes y el hoy. Hoy tengo la fortuna de ser el asistente del director administrativo, el doctor Luis Gonzalo. He tenido tres personas que han hecho parte de mi vida como líderes fundamentales. Uno en pareja, que son mi padre y mi madre, porque de ahí realmente uno identifica, cuando llega a un liderazgo importante, identifica que los valores de casa, de cuna, hacen parte del desarrollo profesional de cualquier persona. Número 1. Otro persona líder que me ayudó, me formó, me involucró en el crecimiento de la vida personal y profesional fue el doctor Arcesio Guerrero, director de la Caja, bastantes años. Llegué a ser el subdirector de mercadeo y líder de los supermercados de CAFAM. Inicié en mercadeo social y llegué a subdirector en mercadeo social después de varios cargos. Les decía que no es mi costumbre contar cosas del yoísmo, lo que hice, pero sí el sistema permite
tener un crecimiento personal y profesional alto si realmente uno se lo propone. Y cuando hoy, que tengo otro gran líder y se convierte también en persona clave en mi vida de liderazgo, el doctor Luis Gonzalo Giraldo, que lleva ya más de 15 años en la organización como director, miembro de consejo directivo como por 23 años, miembro, en ese entonces era el vicepresidente administrativo de Bancafé, hoy Bagavivienda, presidente del Banco Caldas, presidente de la gremio Azocajas, persona también clave de mucho crecimiento y hoy director de la Caja. Pero esas tres personas, las primeras dos, mi padre y mi madre, formación de cuna, y cuando uno llega a la universidad, porque soy ingeniero industrial, me propuse estudiar en la noche mientras trabajaba en el día. Tenía jornada completa en ese entonces. Y me propuse estudiar en la noche. He tenido la fortuna en toda la trayectoria y especialmente en el retail de participar también en juntas directivas. Fui miembro de junta directiva durante 24 años de lo que hoy es Lógica, GS1 Colombia. GS1 es internacional, allí se trabajan varias tecnologías blandas como el cross-docking, la entrega certificada, EDI en Colombia, que es todo lo que es la interacción del inventario físico con el proveedor, que inició con punto a punto el EDI y luego entró la red de valor agregada, pero todas esas oportunidades de conocimiento y crecimiento se adquieren cuando se le da la oportunidad internamente y uno también se lo propone y se juega un propósito de ser y liderar en algunas organizaciones el tema. Todo esto impulsado por una motivación de los líderes de la organización. Uno como líder, el protagonismo ya deja de ser un protagonismo individual y se convierte en el futuro, en la medida que uno va trasegando una organización, se convierte que el líder es la marca y nosotros particularmente he tenido la fortuna de trabajar en un liderazgo por la marca CAFAM. El individualismo de las personas, porque uno quiere ser protagonista cuando es joven, de muchas cosas y mostrarse frente al tema se elimina y se va reduciendo en la medida en que va creciendo una organización y la organización se hace mucho más grande. En el retail, en el mercadeo social y en los supermercados, uno tiene bastantes oportunidades también de conocimiento. El retail se maneja de una manera mucho más técnica y allí tuve esa gran oportunidad y busca uno aprendizajes técnicos de tecnologías duras, con software, con hardware, pero también con tecnologías blandas, de lo que tiene que ser el servicio al cliente. Cuando yo inicio como cajero, pues arranco en el front, expuesto al cliente, vendiendo un producto sin tener claro lo que es el servicio al cliente, lo importante que es el servicio al cliente, y ahí me tracé 3 ejes estratégicos, de verdad que quiero compartirles a ustedes. Uno de ellos, buscar un relacionamiento cuando la carrera lo proyecta uno a ser un líder en la organización. Tuve la oportunidad también de mi primer cargo como jefe, en ese entonces se decía jefe, mi primer cargo fue en el año 77, 2 años después, en un punto de venta que se abrió en la calle 27 Sur con carrera 27 como supervisor de mercancías varias. En esa opción empiezo a ser líder de la organización, líder de mediano nivel, y poco a poco fui llegando a ser el jefe de un grupo de puntos de grupos de mercancías, abarrotes, cosméticos, todas esas áreas que uno conoce en el retail, y ya se me da la oportunidad de volver al 20 de julio, después de haber recorrido varios puntos de venta, como administrador del 20 de julio, donde llegué, donde muchos compañeros todavía estaban en el mismo cargo, y me propuse con ellos a buscar el crecimiento de ellos para que también tuvieran la oportunidad de formarse, exigiéndoles un poco. Todo esto exige varias acciones. Uno,
querer prepararse uno. 2, mucha disciplina. 3, cumplir con todos los decálogos de principios y valores de la organización. Los principios fundamentales básicos de CUNA ya están inmersos, pero los principios que la organización le impone a cada uno de sus funcionarios, cumplir la normatividad. Ahí aprende uno a conocer un poco más del sistema. En el retail o en el mercadeo social, pues uno empieza a ver y va adquiriendo el liderazgo y va viendo cómo los servicios, porque las cajas de compensación, el sistema, es casi como un holding sin ser un holding, porque manejamos 7 empresas. Yo siempre lo he calificado como 7 empresas. Salud es una empresa. Educación es otra empresa. Nosotros tenemos en educación, tenemos educación continuada, tenemos la educación formal, tenemos educación para el trabajo, con una gran cantidad de oportunidades que cuando empieza uno a conocerlas, se proyecta para ayudar más a ese trabajador colombiano que lo requiere. Al mes de octubre del año 23 de este año, afiliados a las cajas hay más de 10 millones de personas y el país ya va por el orden casi, si no estoy mal, de los 50 millones. De esos 10 millones, y todos sabemos la clasificación que existe de la categoría A, B y C, donde sin el ánimo de reforzar, pero sí es importante, la categoría A sabemos que va hasta 2 salarios mínimos, la B de 2 a 4 y la C de más de 4. En la categoría A, hasta 2 salarios mínimos, los afiliados son aproximadamente un poquito más de 8 millones de habitantes, 1.600.000 son de categoría B y no alcanza al millón al mes de octubre. Son 988.000 personas, no alcanza al millón los de categoría C. Luego, más connotación social impresa y casi que tatuada para uno como funcionario cuando siente que realmente el país necesita mucho más respaldo, mucho más apoyo. Por eso yo creo que el sistema, y lo digo aquí con conocimiento de causa y lo he vivido, se aproxima mucho más a esa necesidad y esa protección social que requieren los colombianos para ayudar a formar, a recrear, a trabajar por la salud del colombiano cuando están afiliados obviamente en la parte de salud a la EPS respectiva, en fin, todo lo que ustedes saben. Todo ese ejercicio, aunado a lo que tiene que ver, me dio la oportunidad después de ser durante más de 20 años, casi 20 años, subdirector, porque después de ser administrador de punto de venta, llegué a ser jefe de edición de ventas. El doctor Guerrero me dio la oportunidad y no, seguramente vio capacidades en mí y me puso a montar la plataforma tecnológica del retail. Se compró un software español, el SIGED, que significa Sistema Integrado de Gestión para Empresas de Distribución, y me llamó un día y me dijo, usted es el gerente del SIGED, y yo le dije, doctor Guerrero, muchas gracias, pero yo soy ingeniero industrial, yo no soy ingeniero de sistemas. Si usted me pregunta cuántos bytes o cuántos bits, no tengo ni idea. Me dijo, es que usted es el gerente. Usted va a tener unos técnicos especializados en procesos y unos técnicos especializados en todo lo que tiene que ver con tecnología, pero usted es el gerente. Usted tiene que aprender a gerenciar hasta eso. La oportunidad que tuve de parte de él de hacer que yo fuera proyectarme hacia que como líder llegara a ser un gran líder organizacional, me dio esa bonita oportunidad. Se montó el CIGED, me colocó una meta de 3 años y medio, lo montamos en 2 años, 8 meses, se estabilizó a los 3 años, las tecnologías uno las implementa y aparecen una cantidad de resistencias al cambio tecnológico, en fin, de lo manual a lo tecnológico, la gente se preocupa porque de pronto va a perder el puesto porque se simplifican los procesos, pero fue muy importante para nosotros, para mí fundamentalmente, sensibilizar a la gente y nadie se fue. Se mejoraron hubo velocidad en el resultado y finalmente terminé como subdirector de todo lo que tenía que ver con el retail, donde estaba la responsabilidad de compras, ventas,
bodega o centro de distribución, porque antes se llamaba almacenamiento y suministros. Y cuando se habla de almacenamiento de suministros de una bodega, es una bodega para llenado. Y el retail no es un negocio de comprar y vender. Los supermercados y el retail es un negocio de rotación de inventarios, es un negocio financiero. Entonces ahí empezamos a rotar el inventario, entre más rotara, y le cambiamos la denominación de centro de distribución, perdón, de almacenamiento y suministros como centro de distribución. Ahí la mercancía que entraba prácticamente se hacía un cross-docking, se separaba por puntos de venta, se redujo la bodega, se redujeron en el primer año 1.000 millones de pesos de inventario que teníamos y empezó a rotar ese inventario y el negocio se vuelve un negocio financiero. Eso para compartirles a ustedes, y simplemente dentro de todo ese proceso es que crecer dentro del sistema, si tiene la oportunidad, un líder de una organización y hacer que nuestra gente crezca es clave. Luego se hace una gran alianza con el Grupo de Éxito que todo el mundo conocemos. Nos quedamos solo con las droguerías. Hoy tenemos 420 droguerías en todo el país. No soy el subdirector de las droguerías. Asumo la responsabilidad como subdirector de relaciones corporativas y allí empiezo a trabajar con el afiliado. ¿Por qué hago esa simbiosis o ese cambio en el cual uno tiene que aprender y acomodarse? Porque es distinto vender producto a través de un retail a vender servicios de la caja a través de la fidelización de las empresas, perdonen la redundancia, del afiliado y la afiliación de empresas. Y allí me dio la oportunidad el doctor Giraldo, nuestro segundo mentor. Yo les hablaba de 3 mentores que he tenido en mi vida personal, mi padre y mi madre, el doctor Guerrero y el doctor Giraldo hoy. Me dio la oportunidad de conocer qué es un afiliado, qué es una empresa afiliada. No tenía ni idea de que después de que entran los aportes, 4%, se va un paquete, un porcentaje en apropiaciones, pero me tocó aprender de eso, importantísimo. Y de allí se desprenden, ya casi para terminar, varios aspectos importantes en la vida personal, profesional y de caja, porque con la connotación, allí la connotación social se vuelve mucho más profunda. En mi celular salí con 4.800 teléfonos, o sea, contactos, y me especialicé en relacionamiento en el retail. Hoy tengo 7.500 contactos. Para mí es muy importante, y se los digo aquí de verdad, que el relacionamiento se convirtió en mi principal especialización. A nadie le enseñan en la universidad 3 cosas, ni cómo relacionarse. Y cuando uno tiene hijos, yo tengo 3 hijos, ya grandes, cuando uno tiene hijos, a uno no le enseñan en la universidad a ser papá ni a ser mamá. A uno no le enseñan en la universidad a ser jefe o a ser líder. ¿Dónde le enseñan a uno eso? Y he hecho 3 especializaciones en mi carrera laboral y profesional, más que profesional que laboral. Y ahí entendí, y con este cargo de subdirector de relaciones corporativas y con el afiliado y la empresa afiliada, aprendí y diseñé 3 ejes estratégicos que los diseñé obviamente con el sistema. La caja nos ayudó mucho y con el liderazgo del doctor Giraldo hay 3 ejes estratégicos muy importantes en fidelización y afiliación. Relacionamiento, tener un excelente portafolio. Yo nunca me imaginé tener que aprenderme. Fui usuario del centro de vacaciones de Melgar y los clubes, pero nunca los había visto porque cuando uno es funcionario de una caja de compensación, a su vez es afiliado. Y me tocó irme al club recreativo, al centro de vacaciones, a ponerme el sombrero y la mirada de afiliado para poder vender el sistema. Entonces el segundo eje estratégico es un portafolio contundente, un portafolio flexible, y de eso un tercer eje estratégico es prestar un servicio superior. Prestar un servicio superior, y todos que conocemos aquí
el sistema, cuando uno presta un servicio, no solamente debe ser excelente, cuando el servicio es excelente, a uno lo buscan y le dicen, necesito un escenario como este para un evento. Y cuando uno presta un servicio superior, uno busca a la empresa y le dice qué necesita el mes entrante. Esos tres ejes estratégicos se vuelven muy potentes y lo potencializa uno y potencializa la caja y el servicio hacia el afiliado. Entonces la mirada de adentro hacia afuera como funcionario hacia el afiliado es clave. Hay mucho que contar. El tiempo es muy importante y les quería hacer esta síntesis frente al tema. Pero con este sistema he tenido la oportunidad de aprender también 3 características que yo creo que un líder, una compañía debe tener frente a su cliente, su razón de ser. Y son las siguientes. Una caja, y dentro de una caja en una empresa. Uno, primero, no debe ver a su cliente como cliente, sino como un fans de la organización. Nosotros en la caja queremos ver a nuestros afiliados como fans de CAFAM. Muy importante. Ahí no van todavía las características. Y 2, no debemos ser proveedores de nuestras empresas. Otro aprendizaje clave. Uno debe ser un aliado estratégico de la empresa. Y así, esa conjunción de esas 2 cosas nos convierten en una entidad que realmente preste un servicio eficiente. Pero las 3 características como un aprendizaje también importante, y si ustedes encuentran otra, me la ayudan a fortalecer, porque cada día me gusta buscar a alguien que me enseñe y me ayude frente al tema para fortalecer nuestras habilidades y competencias. Hay competencias que uno como líder no alcanza a absorber en su carrera laboral. Pero esas 3 características, ¿cuáles son? Flexibilidad. Uno no puede, y nosotros las cajas de compensación, eso también es un aprendizaje importante, uno no puede, si alguien le pide un salón con tales características, un evento importante para, por ejemplo, las Olimpiadas. Manejamos mucho Olimpiadas en el Centro de Vacaciones de Melgar. Tenemos allí 3.200 camas, yo con orgullo se lo digo. En 103 hectáreas tenemos 3.200 camas. No existe un centro de vacaciones que en un solo lugar, bajo un solo techo, tenga 3.200 camas en 3 unidades hoteleras. Así se lo digo a nuestro cliente empresario y al trabajador afiliado. Cuando me encuentro con un líder como el siguiente persona, cuando me encuentro con un líder y le digo, ¿qué necesita? Porque ese es el servicio superior, necesito esto para 40 personas. Pero adicional a eso, primero, flexibilidad, tiene que ofrecer alternativas. 2, velocidad. Hay que trabajar hoy con muchísima velocidad para prestar un servicio superior. Y 3, visibilidad. Y la visibilidad no es la de Miguel Eduardo González, esa no importa. Miguel Eduardo González sin el apellido CAFAM no funciona. Uno llama a un presidente de una compañía, un aprendizaje clave, y le dice, habla Miguel Eduardo González, a él no le interesa si soy el subdirector o el asistente del director o soy también representante legal de la caja, sino yo digo de CAFAM y me dice qué necesita. Punto. Y ahí juega eso un papel muy importante. Para finalizar, y de verdad que me excusan que de pronto me pasé un poquito más, pero les debo decir algo. En el celular todos tenemos muchas aplicaciones. Última aprendizaje que quiero compartir con ustedes. Uno tiene muchas aplicaciones. ¿Quién de los que estamos aquí no hemos comprado por Amazon? Si no lo ha hecho uno, los hijos de uno lo han hecho. Porque nuestros hijos tienen un chip súper potente desde que nacen. A uno a veces le cuesta un poquitico, pero tenemos muchos apps en nuestro celular. Pero como aprendizaje, ¿cuál es el mejor app? El mejor app que les comparto a ustedes y que me preocupo, me intereso, más bien me ocupo para no preocuparme, pero me intereso muchísimo por aplicarlo con mucha constancia. Actitud, perseverancia. La perseverancia es una herramienta de un líder vital. Tiene que lucharla hasta que lo logre.
y pasión. Esos tres elementos de ese app, que seguramente no está metido en el celular, en nuestro computador, pero está metido aquí en nuestra forma de ser, nos hace gigantes como personas, como profesionales y como organización. Muchísimas gracias. Al doctor Miguel Eduardo González, muchas gracias por compartir su valiosa historia de vida en torno al sistema del subsidio familiar. A continuación le quiero dar la más cordial bienvenida también al doctor Camilo Gutiérrez, quien nos compartirá su historia. Bienvenido, doctor Camilo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Una invitación muy especial para mí, me honra muchísimo estar acá. Y hoy, como lo comentaba el doctor Miguel Eduardo, quiero contarles un poco mi historia de vida desde afuera del sistema. Mi primera relación con el sistema fue en el colegio, entrando al colegio CAFAM. Yo estudié en el colegio CAFAM. Soy egresado de la promoción 94 del colegio CAFAM. Soy ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, Executive MBA del Instituto de Empresa, el IE, en España. Y hoy día tomando la app del doctor Miguel Eduardo, la última P de pasión. Mi pasión es construir país, mi pasión es trabajar por Colombia. Y lo hago desde dos frentes principalmente. El primero, creando empresa. Soy emprendedor desde chiquito. Desde el colegio, en el colegio vendía chocolatinas a mis compañeros y bueno, hoy día mi último emprendimiento lleva más de 10 años prestando servicios de consultoría, de formación y de tecnología para diferentes compañías, entre ellas cajas de compensación familiar, en tres frentes principales, que es logística y supply chain, Customer Experience y Marketing Digital. Y el otro frente desde esta pasión, algo que me apasiona es la docencia, es la academia. Soy profesor en la Universidad de La Sabana, en la especialización en gerencia logística, dicto algunas materias y definitivamente pues es mi pasión, es lo que me mueve, es lo que me motiva. Y hoy quiero contarles cómo influye el colegio, que uno muchas veces no piensa en eso, uno se queda de pronto con sus últimas experiencias, con la universidad, con el posgrado, pero no se devuelve hasta el colegio a ver qué fue lo que hizo el colegio para que yo hoy sea quien soy y trabaje en lo que trabajo y haga lo que hago. Y haciendo esa reflexión, cuando recibí la invitación, yo destaco varias cosas, pues desde mi vida personal, tengo una familia de exalumnos del colegio CAFAM, precisamente. Tengo 2 tíos, 3 primos, mis 2 hermanos, todos exalumnos y hoy día todos muy exitosos. De hecho, de toda esa lista que les acabo de dar, solo estamos 2 en Colombia, el resto están fuera de Colombia con sus emprendimientos, con sus cargos directivos, muy exitosos. Y volviendo un poco a mi origen, a mi historia de vida, pues mi historia de vida comienza un poco triste. Digamos que éramos 3 hijos, yo el de la mitad, mi hermano mayor me lleva 4 años y le llevo yo 6 años a mi hermana menor. Y cuando tenía yo 7 años, mi hermano mayor 11 y mi hermana menor 1, mis padres mueren en un accidente aéreo. Quedamos huérfanos de padre y madre. Un avión de la FAC que estaba reemplazando un vuelo de Avianca en un paro en el año 85, el 24 de julio del 85. Sale de Leticia, mis padres estaban allá por temas laborales. Mi papá era comercial en una empresa de productos plásticos. Sale de Leticia, falla el motor y cae en la selva amazónica, 103 personas fallecidas, no sobrevivientes. Y nosotros 3 huérfanos quedamos a cargo de mi familia materna, de mis abuelos y de mis tíos maternos. Pues mis tíos, mi tía exalumna del colegio CAFAM, a los 22 años, de un día para otro resulta con 3 hijos.
uno de 11, uno de 7 y una de 1. Y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer con estos chinos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué posibilidades tenemos? Pues ellos tenían la experiencia del colegio. En esa época el colegio CAFAM solo tenía bachillerato, de primero a sexto. Entonces yo termino de estudiar en un colegio de barrio, mi primaria, y entro a primero de bachillerato en el año 89 al colegio CAFAM. Y definitivamente el colegio CAFAM marca mi vida en muchos sentidos, en muchos aspectos. El primero de ellos, creo yo, es el desarrollo de la autonomía. Hoy día que tengo a mis hijos creciendo, yo digo, bueno, ¿qué tiene que buscar uno de un colegio? Y yo creo que lo que uno tiene que buscar de un colegio es esa formación integral. Más que una excelencia académica, es una formación integral. ¿Sí? Entonces, de lo que destaco, por ejemplo, que impactó el colegio en mi vida, fue el desarrollo de la autonomía. En el colegio, estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando del año 89 al 94, y es un colegio que nos asigna lockers, nos asigna casilleros a cada uno de los estudiantes para que administremos nuestro inventario de libros y cuadernos. Es un colegio en el que tenemos 3 clases al día, 3 asignaturas nomás, no 9, 8 como tienen hoy en día. Es un colegio en el que tenemos 2 jornadas académicas, una en la mañana, una en la tarde. Yo estudio en la mañana. Y además es un colegio que nos permite o que nos enseña a tomar decisiones. Entonces, hago un recorrido en primero de bachillerato y segundo de bachillerato por diferentes disciplinas en tres aspectos, en 3 áreas de la educación. En educación física, en educación vocacional y en su época se llamaba educación estética. ¿Sí? Y en educación física uno rotaba por deportes como fútbol, voleibol, baloncesto, gimnasia, y después de rotar por todos, uno decía, yo soy mejor para este o para este, me quiero especializar en ese, y me apasiona este, y quiero desarrollarme mucho más en este, y me quedaba ahí el resto del bachillerato. Imagínense uno a los, estoy hablando de 12, 13 años, tomando una decisión que le va a impactar el resto de su adolescencia. En educación vocacional, rotábamos por disciplinas como mecanografía, que ya hoy está un poco obsoleta, pero rotábamos por electricidad y electrónica, diseño industrial, diseño arquitectónico, dibujo técnico, y escogía uno que era lo que le apasionaba y cuál era la habilidad que uno quería desarrollar en el resto del bachillerato. Y en educación estética escogía uno entre danzas, teatro, arte, coro, instrumental, música instrumental. Y con esas decisiones que uno tomaba, se iba por el resto del bachillerato. Y vean que al final, esa era una técnica, una estrategia para desarrollar habilidades en jóvenes de 12 a los 16, 17 años, que impactaron seguramente la toma de decisiones posteriormente para escoger una carrera. Entonces, después de esto, yo entiendo para qué soy bueno, para qué soy mejor, para qué no soy bueno, en qué me quiero enfocar, y doy el paso hacia la universidad. Cuando llego a la universidad, vean que ese tema de las 3 materias diarias en el colegio CAFAM era muy impactante porque cada materia se veía en un salón diferente con un profesor distinto. Entonces, era un sistema muy parecido al sistema que nos encontramos después en la universidad. Entonces, cuando yo entro a la universidad, el proceso de adaptación fue supremamente fácil. Yo entro a la Universidad de los Andes, obviamente con un auxilio del ICETEX, y trabajando de noche y haciendo sándwiches y vendiendo sándwiches, como les digo, emprendedor desde chiquito. Tuve un negocio de sándwiches muy próspero en la universidad, afortunadamente, y por eso pude terminar pagándola. Y digamos que esa transición, facilitar esa transición del colegio a la universidad, definitivamente a mí me marcó. ¿Sí? Fue muchísimo más fácil el proceso de adaptación.
Entonces, vean cómo, reflexionando uno en cómo impactó el Colegio Cafam mi vida o la secundaria mi vida, y se pone uno a pensar, yo digo, oiga, el Colegio Cafam tenía, por ejemplo, en su época, tenía una infraestructura envidiable por cualquier otro colegio. El Colegio Cafam se ganó un premio de arquitectura en el año 71, apenas fue construido, por el diseño que tenía, pero la infraestructura del colegio, yo recuerdo que tenía 4 canchas de fútbol, 4 canchas profesionales de fútbol, tenía unos laboratorios de física, de química súper equipados. Yo digo, la posibilidad que tuvimos nosotros de estudiar en un colegio top en términos de infraestructura, ¿sí?, pues no nos la podía dar nadie distinto a un colegio subsidiado por una caja de compensación en donde pagábamos una matrícula o una pensión pues representativa que seguramente hoy corresponde, y haciendo un poco la analogía de los costos de la pensión hoy con un colegio privado, pueden estar alrededor del 10%, entre un 10 y un 20%, dependiendo de la categoría a la que pertenezca el afiliado, ¿sí? Entonces, toda esta suma de beneficios y de condiciones, al final me llevan a ser lo que soy hoy, trabajando por, como les digo, construir país desde el emprendimiento, desde ser un empresario que hoy día tenemos proyectos con entidades supremamente importantes como el Banco de Vivienda, Banco Falabella, PAPCO, Kia, son clientes nuestros habituales en el negocio de logística y supply chain, en el negocio de consultoría en temas de customer experience. Y para terminar, el mensaje que yo quiero dejar un poco es ese impacto, esos beneficios que logramos como personas, ¿sí?, como un huérfano de padre y madre a los 7 años, ¿cómo termina hoy estando donde está, teniendo lo que tiene y siendo lo que es? Pues definitivamente es un impacto que se presenta y se da gracias a el sistema de compensación, el sistema de subsidio que promueven ustedes y que todos los días, en el que todos los días trabajan ustedes. Muchas gracias. Indudablemente este sistema es el sistema de los derechos humanos, el sistema que transforma vidas. Muchas gracias al doctor Miguel González, muchas gracias al doctor Camilo Gutiérrez por contarnos sus historias de vida y por inspirar a quienes trabajan en este sistema, por este sistema y para todos los actores del sistema. Pido para ellos nuevamente un fuerte aplauso. Por esta razón es que la Superintendencia del Subsidio Familiar orienta sus funciones de inspección, vigilancia y control a verificar que se esté cumpliendo esta maravillosa misión que tienen las cajas de compensación familiar, que ¿cuál es? Impactar la vida de los actores del sistema. Por eso quiero dar nuevamente la palabra a la Superintendente del Subsidio Familiar encargada, la doctora Angie Catherine Monroy Bobadilla, quien nos presentará su ponencia, el sistema del subsidio familiar, un sistema de medición de resultados. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos y todas. Nos correspondió aquí en este apartado abordar el tema del impacto social, la evaluación del impacto social en el marco del ejercicio de inspección, vigilancia y control que hacemos desde la superintendencia, pero también queremos un poco que este tema se lo lleven ustedes como semilla de duda, si se quiere, porque creemos que es un tema que también es de gran importancia para realizar al interior de las mismas cajas de compensación, no solamente en el ejercicio que hace la superintendencia, sino también es una herramienta que puede tener muchísima utilidad para las cajas directamente. Ustedes se preguntarán por qué vamos a hablar de evaluación de impacto social en el marco de un seminario jurídico. La respuesta la tiene el decreto 2595 de 2012, donde encontramos en varios apartados la referencia a, no específicamente a la evaluación de impacto social, pero sí al deber que tenemos de hacer un análisis. Me va a permitir hacer la lectura expresa. Realizar las evaluaciones de resultado y de impacto de los planes
programas y servicios a cargo de las cajas de compensación familiar. Aquí hablamos de evaluaciones directas de impacto. Adelantar estudios técnicos de factibilidad, costo-beneficio, costo-efectividad, análisis de tendencias y los demás que sean necesarios para el seguimiento y control, pues, de los programas que ustedes van ejecutando. Este tema de costo-beneficio, costo-efectividad es un tema que más adelante vamos a desarrollar en mayor detalle, pero que nuevamente nos lleva a enlazar la evaluación del impacto que estoy generando yo con los recursos que estoy implementando y desplegando. Elaborar estudios, propuestas e investigaciones de carácter económico y financiero para mejorar la calidad de los servicios. Entonces, nos vincula a realizar ejercicios de estudio que nos permitan identificar cómo puedo hacer para mejorar los servicios de las cajas de compensación o qué ajustes van requiriendo. Y finalmente, llevar el registro de la información estadística del sistema, pero hablan de una cuestión adicional y es no solamente tenemos nosotros como superintendencia que recibir la información que ustedes juiciosamente remiten a la superintendencia con microdato y demás, sino también este resaltado que es y realizar el análisis de la información estadística. Hay un paso posterior que estamos en el deber de implementar. Siguiente, por favor. Entonces aquí es donde entramos ya en materia teniendo en cuenta cuál es el sustento jurídico y que explica el por qué en el marco de este seminario estamos trayendo este tema a colación. ¿Qué es una evaluación de impacto? El ejercicio que ustedes viven haciendo al interior de las cajas de compensación se resume de manera muy sencilla y coloquial en que ustedes viven en sus territorios identificando cuáles son las problemáticas que aquejan a la población que ustedes cubren y planteando posibles soluciones para esas problemáticas que ustedes identifican. Aquí hay un punto muy importante y es que claramente como el sistema funciona por departamentos, si ustedes tienen una cobertura departamental y tenemos claro que el país no es un país con una situación uniforme a lo largo y ancho, sino que hay problemáticas más agudizadas en unos territorios que otros, tenemos situaciones de violencia mucho más agudizadas en un lugar, presencia de actores armados distintos en algunos territorios, mayor población de menores en un departamento que en el otro, mayor cantidad de adultos mayores en otro, y todo esto les genera a ustedes un contexto a partir del cual están identificando cuáles son las dificultades y problemas que como caja tienen el deber de atacar en función de su misionalidad. Para ello lo que ustedes viven haciendo es planteando soluciones a través de programas, de proyectos. Un ejemplo aquí muy claro podría ser el tema de desnutrición infantil. Es un tema que de pronto es reiterado a lo largo y ancho del país y la solución que a veces se proponen son programas de alimentación escolar complementarios. Entonces tengo un problema identificado y a ese le entrego una solución que me parece a mí que ataca e incide directamente sobre la causa que yo he identificado como problemática. Entonces, cuando hablamos de evaluación del impacto social, se refiere al paso posterior a esa identificación que ustedes hacen y a la implementación misma. Cuando yo ya tengo el problema, planteé la solución y efectivamente avancé en la implementación del programa por un periodo de tiempo, puedo entonces hacerme la pregunta sobre cuál fue el impacto que tuvo ese programa efectivamente. Entonces, el programa de alimentación realmente me ayuda a aumentar el peso de los niños y niñas que yo buscaba cubrir. Es aquí donde tenemos que empezar a cuestionarnos, porque en la medida en que estamos haciendo la evaluación del impacto, nos permitimos saber hacia dónde reorientar los caminos, saber si la inversión de recursos que estamos haciendo es la correcta, está bien encaminada, requiere o no requiere ajustes. Entonces, al hacer estas evaluaciones podemos encontrar o que estamos actuando por buen camino y que vamos con un impacto social positivo, o podemos también tener un resultado en donde encontremos que el impacto ha sido casi nulo, no he logrado atacar el programa y entonces el problema, perdón, entonces tengo que cuestionarme hacia dónde ir entonces para atacar ese problema, o puedo encontrar que el problema se ha agudizado aún más pese a que yo haya implementado un programa. Entonces, por ello es clave hacer estas evaluaciones, porque sin esa evaluación, estudio y
y el repensarme el camino hacia el cual estoy avanzando, va a ser muy complicado poder destacar cuáles son los proyectos exitosos, cuáles los que no me están funcionando tanto, y esto también teniendo muy presente lo que les mencionaba hace un rato. Los territorios tienen muchas particularidades y lo que le funciona a una caja en el norte del país pueda que no le vaya a funcionar aún en el sur del país. Entonces es clave tener este tema de la evaluación de impacto muy presente. ¿Por qué es importante entonces realizar la evaluación de impacto? Ya les he anticipado algunos elementos. Lo primero es que nos ayude a identificar los programas que efectivamente están funcionando de buena manera, nos ayuda a identificar si un programa no está llegando a una población que yo buscaba cubrir, preguntarme entonces qué es lo que está pasando, si yo pretendía cubrir a los niños a través de los programas, pero veo que la cobertura está mermada, el impacto está siendo bueno, pero la cobertura está mermada, me ayuda a identificar un problema al interior del gran problema que yo tengo y la necesidad de implementar otras estrategias metodológicas para solucionar ese problema tercero que termina incidiéndome en el gran problema de desnutrición, que es el que pretendo atacar. Esto es replicable en todos los programas que ustedes ejecutan. Otro punto importante también es que nos aporta un conocimiento fundamental para poder hacer un uso racional de los recursos que administran las cajas de compensación. Si yo encuentro que un programa está siendo muy útil y generando un impacto social muy bueno, lo que puedo optar es en ampliar la cobertura del programa, potencializarlo, llevarlo a otros municipios y demás, y replicarlo en futuras experiencias que yo vaya a tener. Si tengo que hacer un programa a futuro con otros elementos, lo que he aprendido de este programa y lo que vi que me funcionó son herramientas útiles a futuro para el funcionamiento de la caja en su planeación y ejecución. Devuelve, por favor. Otro de los puntos es que podemos, no mentira, sí, siguiente. Entonces aquí ya empezamos a hablar de lo que es la medición de impacto propiamente. ¿Cómo hacemos esto materializable? A la luz de lo estadístico. Digamos que esta evaluación de impacto nosotros la hemos escuchado reiteradamente en el sistema del subsidio familiar. Siempre escuchamos que las cajas de compensación han hecho un trabajo que ha logrado un impacto social muy fuerte y demás, pero hemos hecho un uso inadecuado del concepto de evaluación de impacto social. Este concepto de evaluación de impacto social en realidad es un concepto de naturaleza econométrica y estadística que tiene una ciencia detrás y una metodología establecida. No una metodología cuadriculada porque es un diálogo con lo social también, pero entender que de pronto nosotros estamos haciendo un uso inadecuado de eso y si bien hemos generado unos resultados importantes al interior del sistema del subsidio familiar con el trabajo que han hecho las cajas, todavía no tenemos cómo sustentar a la luz de las metodologías el impacto social real y ya lo vamos a ver más adelante, razones de por qué no. Entonces, el impacto, ¿cómo se mide? Hay una fórmula muy sencilla en estadística que es impacto es igual a Y1 menos Y0. Para los abogados siempre se nos complican las fórmulas, pero es muy sencilla. Y1 realmente a lo que corresponde es a la persona o al grupo poblacional que fue objeto de cobertura por parte de ese programa, ¿sí? Por ejemplo, el doctor que nos hablaba de su ingreso al colegio de CAFAM, él, por ejemplo, podría ser parte de un estudio de muestreo en donde encontremos que hace parte de la población Y1 porque estuvo en el programa de educación de CAFAM. Menos Y0, que Y0 representa a esta persona o población que no hizo parte del programa. Pero aquí tenemos que tener un punto muy en cuenta y que es clave para realizar las evaluaciones de impacto, y es que estos dos sujetos que yo pretendo comparar para tener unos resultados que sean de muy buena calidad y lo más certeros y útiles a futuro para las cajas y para el sistema mismo, tienen que ser muy similares. Es casi como si tuviéramos un gemelo o un clon. Entonces, en Y1, si yo tengo un niño Juan de 5 años que está siendo atendido por programa de alimentación escolar a través de Foniñez, de atención integral a la niñez, tengo que encontrar un símil de Juan, niño de 5 años, que
reúna las mismas características socioeconómicas, culturales, que vivan en el mismo territorio, para que me permita ver la incidencia y el desarrollo en el tiempo de estos dos sujetos, y que a fecha de corte del estudio de impacto yo pueda identificar en qué se diferenció. Siguiendo el ejemplo, entonces, por ejemplo, yo podría ver que Juan, que participó en el programa de alimentación, en un lapso de 2 años logró subir 8 kilos, por ejemplo, pero que en correlación este gemelo de la población que yo elegí para hacer el estudio de impacto durante el mismo tiempo no tuvo la cobertura de la caja y tan solo subió 4 kilos. Entonces eso ya me empieza a decir que en realidad el programa sí está teniendo un impacto positivo, y podemos empezar con cifras mucho más ciertas a encontrar cuál es ese impacto y hacia dónde le quiero apuntar. Pero podemos encontrar luego de esos estudios que en realidad el impacto no fue positivo. Pueda que Juan, que fue al programa de alimentación, y el niño espejo a través del cual yo hago el estudio de evaluación de impacto, terminaron pesando lo mismo luego de 2 años. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo, porque no podemos olvidar que si bien el trabajo de las cajas en los territorios es muy importante, ustedes tienen factores externos actuando siempre. Pueda que el niño Juan, que estaba en el programa de alimentación con la caja, también pudiese estar siendo atendido por la alcaldía municipal con un programa también nutricional, y a su vez por el ICBF. Y entonces esos 8 kilos que yo creo, según mi estudio, que subió a cuenta del programa, no, de esos 8 kilos subió 2 solamente por cuenta del programa, y el resto hace parte del peso que aumentan los niños normal por el crecimiento, el peso de los huesos, musculatura, y por otro lado por lo que acompañó ICBF, y por otro lado por lo que acompañó alcaldía. Entonces esto nos va a empezar a entregar informaciones mucho más concretas, mucho más detalladas sobre hacia dónde estamos avanzando, a dónde tenemos que potencializar, o si tenemos que replantearnos las soluciones que convencionalmente le hemos venido dando a las problemáticas. Bueno. En este punto se tiene que tener muy en cuenta lo que les decía de contar con estos dos grupos. Estos dos grupos son fundamentales y sin ellos es imposible hacer una evaluación de impacto. Lo que nosotros generalmente hacemos, o los estudios de impacto social más básicos, lo que han hecho es hacer una evaluación pre y post. Entonces, por ejemplo, ¿cómo estaba Juan el año anterior a entrar al programa de alimentación escolar y cómo estuvo al salir? Entonces yo evalúo el cambio del individuo, pero esos resultados no suelen ser a la luz de la estadística muy confiables y de muy buena calidad. Es mejor contar con estos dos grupos que nos permitan una comparación y nos arroja con mucha más certeza la información. Podemos pasar al siguiente. Entonces, estos grupos de los que les hablo son los grupos de tratamiento y de control. El grupo de tratamiento se refiere a las personas que efectivamente fueron cubiertas con el programa o proyecto, y el grupo de control hace referencia a este muestreo que yo hago de personas que guardan características muy similares a las que sí recibieron el programa, para yo poder evaluar el resultado final. Más adelante lo vamos a ver con ejemplos para que de pronto sea mucho más comprensible. Y el impacto, como les refería, se tasa teniendo entonces la situación del grupo factual, que es el que fue atendido por el programa, menos la situación del grupo contrafactual, que son quienes no pasaron por ese programa. Eso nos arroja siempre como resultado el impacto social del programa que estamos pretendiendo evaluar. Aquí tenemos que tener un punto muy importante presente, y es que ustedes plantean muchos problemas y muchas soluciones, pero un problema puede ser atacado con muchos programas, y un programa puede atacar muchos más problemas de los que yo inicialmente planteo. Entonces aquí es vital que cuando yo hago unas evaluaciones de impacto, saber directamente a qué le estoy apuntando, qué es lo que yo quiero saber frente al impacto. En temas, en el ejemplo que hemos venido desarrollando a lo largo de la ponencia, hemos hablado de este tema de desnutrición y de atención a niños. Yo puedo preguntarme cómo ha incidido en la desnutrición, pero también podría preguntarme por otro lado cómo ha incidido la alimentación en la salud mental de estos niños o en el desarrollo cognitivo.
O sea, podemos evaluar el impacto desde muchos lugares. Siempre es clave que ustedes tengan presente cuál era la problemática inicial que querían resolver, porque entre el problema y la solución que plantean ustedes a través de los programas es necesario tener un nexo causal muy cercano que nos permita luego hacer una evaluación mucho más rápida y acertada y con la pregunta correcta para de pronto no divagar en cosas que inicialmente no eran el problema y que quizá queramos contestar preguntas que no eran las que inicialmente buscaba atacar la problemática. Siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a mirar ya unos casos de medición de impacto para que sea de mayor entendimiento. Tenemos, por ejemplo, un centro de atención al ciudadano, un supercade, puede ser un centro de atención de las mismas casas, un centro de atención de una alcaldía, como gusten, y encuentra el administrador del centro que tiene dos tipos de funcionarios haciendo la atención. Unos funcionarios que tienen inducción y que en promedio están atendiendo a 6 personas por hora, versus funcionarios sin inducción que están atendiendo 4 personas por hora. Eso nos deja claro que el funcionario con inducción está atendiendo 2 personas más por hora y que en consecuencia está siendo 50% más productivo que un funcionario sin inducción. Es decir, que la capacitación en efecto ha tenido un impacto positivo, y a partir de este simple análisis, este es un análisis supremamente básico, siguiente, podemos determinar entonces que si yo quiero que me atiendan a 36 personas por hora, voy a tener o que contratar 6 personas con inducción o 8 personas sin inducción. Y es aquí donde empezamos a ver el efecto sobre la administración de recursos y cómo nos ayuda a tomar unas decisiones mucho más sustentadas, racionales y cuidadosas de los recursos que estamos administrando. Entonces, claramente me va a servir más contratar a las personas con la inducción, aunque acá podría venir el ejemplo del que les hablaba. Yo acá me estoy preguntando por número de atenciones, pero otra evaluación de impacto que podría hacer con el mismo caso es la calidad de la atención que se le está prestando a la ciudadanía. Entonces, hay muchas maneras de abordar estas evaluaciones de impacto, dependiendo lo que estemos buscando. Bueno, entonces vamos a continuar con otro ejemplo para hacer la contextualización y entendimiento más próximo. Les voy a pedir que estas convenciones que están aquí de P y Y las tengan en el radar porque las vamos a ver más adelante. P, programa o tratamiento, que se refiere a la solución que se plantea frente al problema, y Y, el resultado, la medida de éxito que yo le tazo a ese programa. Aquí trajimos como ejemplo un poco más aterrizado a programas, el programa de Jóvenes en Acción en Colombia, que era este programa de capacitación a jóvenes entre los 18 y 25 años, en donde durante 3 meses se les daba clase y 3 meses tenían capacitación en sitio de trabajo. Este programa se implementó entre el 2002 y el 2006, y entonces yo podría preguntarme cuál fue el impacto de este programa realmente. ¿En qué? Específicamente los ingresos que les generó a estos jóvenes. ¿Cuál es el impacto del programa entonces en el ingreso salarial de los jóvenes que participaron? Vienen las fórmulas de las que les hablaba, el impacto del programa sobre el salario directamente, y aquí tenemos una fórmula que desagrega. Esa fórmula que de A mayúscula igual Y1 menos Y0 era la que ya habíamos visto en el inicio de la ponencia, en donde hablábamos de la población que efectivamente fue sujeto del programa, menos la que no fue objeto del programa. Y abajo encontramos desagregado, entendiendo que es el salario del joven participando en el programa de Jóvenes en Acción, el primer paréntesis que encontramos, y el segundo, el salario del joven que no participó en el programa de Jóvenes en Acción. Cuando yo hago esos análisis, podría encontrarme cualquier escenario, tanto uno positivo, negativo, y todo esto se empieza a tasar en números. Los números son los que nos empiezan a hablar sobre cuál está haciendo el impacto. Tenemos aquí una coincidencia de la línea amarilla de su inicio hasta el inicio del programa de Jóvenes en Acción, porque hay coincidencia en la línea, y aquí vuelve a jugar lo que ya les había referido. Es importantísimo que cuando hagamos este ejercicio de comparación para hacer la evaluación de impacto, los dos grupos que tengo, tanto el factual como el contrafactual, que son las dos poblaciones que busco comparar, tengan características similares. Entonces esta línea está igual, pues porque la población antes del programa
guardaba las mismas características y situaciones socioeconómicas, ubicación, rango de edad, tienen que ser muy similares. Entonces hay coincidencia. Cuando inicia el programa, entonces vemos una divergencia de la línea. Por un lado, los factuales, que son los que participaron en el programa, y por otro lado, contrafactuales, que son los que no. Hay una brecha entonces y se logra identificar que el salario de quienes participaron aumentó frente a los que no participaron. Y esa diferencia que vemos entre esos dos puntos es el impacto que este programa pudo haber generado. Este es un clásico ejemplo de una evaluación de impacto positivo de un programa. Siguiente, por favor. Pero podemos tener un escenario distinto. Nuevamente la coincidencia de la línea amarilla antes por la concurrencia de situaciones entre la población, el inicio del programa, divergencia de las líneas, pero encontrando, por ejemplo, que quienes no participaron en el programa tienen un salario más alto que quienes participaron, lo que me denota entonces que el impacto del programa pudo haber sido negativo. Estos son como los posibles escenarios que ustedes podrían encontrarse al terminar de hacer una evaluación de impacto. Y un tercer escenario puede ser nuevamente concurrencia en la línea azul, inicio del proyecto y hay una única línea, no hay divergencia. Las dos poblaciones mantuvieron de manera permanente la situación igual, tienen exactamente el mismo salario, el impacto del programa fue nulo. Todo esto nos empieza a dar herramientas sobre qué es lo que tenemos que hacer a posteriori, cómo hago el ajuste del programa, por dónde lo reoriento, cómo le potencio los resultados, porque no necesariamente si el impacto me sale positivo entonces no hay problema, sino cómo busco entonces que esta brecha de impacto positivo sea aún más grande y potenciar los efectos que ha tenido el programa para la población. Siguiente. Entonces, las etapas son muy sencillas. Esto tiene su ciencia, esto generalmente se realiza por un grupo interdisciplinario donde tienen un economista con énfasis en econometría, un estadístico, claramente debe tener composición social, generalmente se buscan antropólogos o sociólogos, pero siempre es fundamental que haya participación pues, de alguien que conozca el programa que se está evaluando. Estas son las etapas más básicas, no voy a ahondar mucho en ello, simplemente como a nivel informativo. Entonces lo primero, la descripción del programa o proyecto que pretendo evaluar, lo segundo será aplicar la teoría del cambio, que les voy a contar más adelante de qué se trata. El tercero es el diseño de la evaluación, que es aquí donde yo les decía, ¿qué es lo que quiero saber del programa? ¿Cuál es mi duda específica? ¿A qué le estoy apuntando en estricto sentido frente al problema que yo tenía? Porque puedo hacerme muchas preguntas para hacer evaluación de impacto, pero ¿cuál es la pregunta más acertada y que me sirve más para abordar el problema que tengo en ese momento? Lo cuarto, pues el muestreo y los datos, que se trata pues de recolectar la información de las personas que participaron y tener esta población espejo. En este punto es muy importante que si el sistema del subsidio familiar se empieza a proyectar realizar este tipo de evaluaciones de impacto, es importante empezar a hacer una caracterización mucho más minuciosa de la población que está usando nuestros servicios. La razón es muy sencilla y es que, como todos sabemos, pues tenemos unas categorías, pero nosotros no podemos medir con un solo rasero esas categorías. Yo no podría decir los niños de categoría A que participaron en el programa y ponerles una población espejo sin saber el rango salarial que tienen sus padres realmente. No es lo mismo ganarse un salario mínimo a secas que ganarse casi 2 salarios mínimos. Eso ya me cambia las condiciones sociales de los niños y por ende el resultado que yo podría tener al no ser mucho más preciso en la caracterización de la población, me puede arrojar una evaluación de impacto social que no tenga un resultado muy acertado y que el dato no sea tan limpio, pues. No, devuélvete que nos faltó un pasito ahí. El quinto sería la estimación del modelo econométrico, que es el trabajo que les digo que hace todo el equipo interdisciplinario a partir de todo este muestreo y recolección de datos, y finalmente tenemos el resultado de si hay un impacto positivo, negativo o nulo. Ahora sí venimos a hablar de la teoría del cambio. Esta teoría del cambio lo que nos ayuda es a identificar los resultados intermedios o los impactos que se pretenden alcanzar por el programa. En el marco del estudio yo logro identificar eso.
nos ayuda a identificar si de pronto un programa fue exitoso en un periodo. Yo puedo ver de pronto que la línea tuvo una divergencia positiva y luego bajó. Entonces, me da la guía de que quizás algo en el camino de la implementación falló y fue lo que me derivó en el cambio de ruta del impacto. Y es la oportunidad para hacer esas correcciones, porque muchas veces pasa que de pronto la solución que planteamos es la correcta al problema, pero fallamos en la etapa de implementación. Pueda que sea correcto, pero el proceso o metodología que estamos usando para la implementación no sea la idónea. Entonces, estas evaluaciones también nos ayudan a hacer una identificación de esos temas. Nos ayuda también a identificar qué nos facilitó la implementación de un programa y qué podemos catalogar como exitoso y posible de replicar en otros programas que a futuro tengamos. Esto se convierte casi como en un banco de proyectos y de información para cada una de las cajas, porque vuelvo y reitero, sus situaciones no son uniformes, la manera de abordar los problemas, por ende, no tiene que ser uniforme y lo que le funcionó a una no le va a funcionar a otra, y si se hacen estas evaluaciones de impacto de manera juiciosa por programas, pues nos va a permitir avanzar de pronto a un ritmo distinto, tener unas correcciones mucho más efectivas y rápidas para prestar un mejor servicio. Otro punto que tenemos que tener aquí presente es que ustedes saben que en todo caso la sociedad es muy cambiante y digamos que un programa que yo creé hace 20 años pueda que de pronto ya esté entrando en declive, pero yo sigo teniendo unas cifras bases de mercados entregados, por ejemplo, pero no estoy deteniéndome a analizar si está teniendo el mismo impacto que quizás tuvo hace 20 años porque mi contexto social era otro, pero el contexto ahora es distinto. Entonces tenemos siempre también que estarnos adecuando a que las soluciones respondan a que la problemática también se transforma en la medida en que el contexto social se está transformando. Siguiente. Entonces, son dos grandes etapas, la etapa de intervención y la de resultado. Esto ya es casi para cerrar, como para que entendamos qué es lo que hemos venido haciendo desde las cajas de compensación. Identificamos siempre cuál es la necesidad, cómo voy a abarcarlo con alguna actividad, qué producto voy a tener de eso, y se inicia la etapa de resultados donde puedo tener resultado intermedio o resultado final, el para qué hice lo que hice, ¿no? Para aterrizarlo en un ejemplo que sea de mayor entendimiento para todos, vamos a traer a colación el tema de la pandemia. Entonces, en pandemia teníamos un problema que ¿cuál era? La alta mortalidad. ¿Cuál fue el insumo, la actividad y el cómo buscó atacar ese problema el gobierno en su momento? Con capacitaciones sobre lavado de manos. ¿Qué producto iba a tener yo? Pues número de personas capacitadas en lavado de manos. ¿Y cuál era el resultado? Tengo dos resultados y es que aquí es donde es muy importante que tengamos claro que no es lo mismo un resultado intermedio a un resultado final. En resultado final yo podría decir que es una mayor frecuencia en lavado de manos por parte de la ciudadanía, ¿sí? Ahí hay una línea, pero el resultado final real del programa pudo haberse traducido en disminución de la mortalidad, y acá sí hay un nexo causal entre el resultado final y el problema que buscaba atacar. O sea, eso es lo que uno busca en las evaluaciones de impacto, que se encuentre esa relación de causalidad y que sea exitoso para atacar el problema que efectivamente yo buscaba abordar. Siguiente. Hasta el momento, esto replica lo que les acabo de mostrar. Lo de la necesidad, las actividades que hacemos a través de programas, los productos, los resultados intermedios y los resultados finales. En el marco del sistema del subsidio familiar, lo que estamos haciendo en algunos casos es quedarnos en la etapa de implementación, donde tengo un producto que el producto puede ser atendido 200 niños, ¿sí? Con cifras así muy sencillas. Entregué 300 becas, entregué 1000 mercados. Y en esta parte es donde nos estamos quedando y todavía nos queda un paso grande por avanzar, que es fundamental y que la normativa nos vincula a hacer. Y es llegar tanto a resultados intermedios como a resultados finales. No desconozco también que hay momentos en donde al interior del sistema inclusive estamos llegando a los resultados intermedios. Tenemos una evaluación parcial de ese impacto y lo que se está logrando.
pero resultados finales no estamos logrando tener. O sea, no hay una comparación en lo que hubiera sucedido, por ejemplo, con los doctores, si no hubieran pasado por la caja de compensación el doctor Miguel y si no hubiera pasado el doctor Camilo por el colegio CAFAM, ¿cuál hubiera sido la vida de su gemelo? ¿Cuál hubiera sido el resultado? ¿Cuál hubiera sido el salario? La historia de vida hubiera sido totalmente distinta. Es esa parte la que nos falta hacer y que es de gran relevancia para seguir fortaleciendo y lograr un crecimiento mucho más acelerado del sistema. Esta pregunta ya se las había contestado de quién debía conducir, eso es un equipo interdisciplinario. Aquí a veces hay algunas discusiones ya al interior de la metodología de evaluación de impacto social, y es que puede hacerse o por un grupo externo buscando garantizar la neutralidad en la evaluación que se hace, pero esto tiene un punto negativo, y es que si la persona que está haciendo la evaluación no conoce el programa o proyecto, va a ser mucho más difícil. Entonces tiene una ventaja, pero a la vez la desventaja. Por otro lado, puede ser personal mismo de la caja, pero entonces aquí se afecta la objetividad con la que se haría la evaluación de impacto, pero esto se puede soslayar en alguna medida cuando hago que las personas que hacen esta evaluación no sean personas que hayan estado interactuando con el programa al que le voy a hacer la evaluación. Eso nos ayuda a mantener un equilibrio y así garantizamos que sea una persona, que sean personas conocedoras del sistema y de los programas que desarrollan las cajas, las que puedan hacer este estudio con de pronto un detalle más amplio. Y el tercer escenario es constituir equipos mixtos donde yo pueda de pronto tener la experticia amplia de alguien que sepa econometría, pero también lo valioso de los conocimientos de los funcionarios de la caja que todo el tiempo han interactuado con el programa. Entonces estos son como los tres escenarios, pero siempre teniendo presente que debe ser un equipo interdisciplinario y que el componente social es clave, porque no podemos seguir traduciendo esto en meros números con estadísticos y economistas, sino que necesitamos un análisis por parte de la gente de ciencias sociales para poder dar un diálogo entre estas disciplinas. Todo lo que les he hablado hasta aquí tiene una relación inescindible con Plan Nacional de Desarrollo. Siguiente. Este es un apartado del Plan Nacional de Desarrollo donde hablan sobre la importancia de hacer el uso eficiente de recursos públicos. El sistema administra recursos para fiscales y en esa medida estamos con la responsabilidad de hacer un uso responsable de los mismos. La normativa ya nos da unas guías, pero tenemos también la posibilidad de ampliar y potenciar el uso de esos recursos en la medida en que los uso de manera mucho más inteligente. Y cuando los uso de manera inteligente, amplío el impacto social, y al ampliar el impacto social lo que hago es seguir trabajando en pro de los trabajadores y trabajadoras y sus familias. Entonces, esta intervención buscaba un poco como dejarles este mapeo de esta información, la inquietud. Esto tiene unas virtudes increíbles y podemos hacer cosas maravillosas y empezamos a implementarlas de lado y lado. Los invito a que repliquen la información en las cajas con sus equipos, y que nos pensemos en algunas mesas de diálogo y discusión para empezar a avanzar en un plan piloto, porque estas evaluaciones de impacto requieren de años de implementación. Por fortuna ustedes llevan 60 años funcionando, pero en todo caso un programa no puede ser evaluado si no lleva en ejecución por lo menos un año, y lo más adecuado es que sean 2 años. Pero entonces debemos estar avanzando en vía de evaluar los programas a tiempo y no evaluar un programa ya después de que lleva 20 años en ejecución, ¿sí? Para poder hacer las correcciones y mitigar pues los impactos negativos que de pronto se estén generando, y mantener el reconocimiento de las cajas en sus territorios y fortaleciendo el sistema. Muchas gracias.